Supercrack Estrella presenta 2037 Festival de la Bestia Antártida. Trump propone un ambicioso plan para hacer que la Antártida sea habitable, diciendo que es la única manera de hacer más grande América. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, reveló hace algunos años un ambicioso plan que transformaría todo el ecosistema de la Antártida y la haría habitable y edificable para 2050. Se trata, de lejos, del proyecto más importante que ha anunciado el magnate desde su llegada a la Casa Blanca el pasado enero y que está, además, respaldado por la totalidad de la comunidad científica. Donald Trump es famoso entre las élites por hablar más de la cuenta, y esto para las élites es un problema que no saben cómo solucionar. Él habla y nos cuenta de secretos de las élites. De esta manera nos contó cómo están creando un nuevo mundo en la Antártida, su nuevo amanecer del que ya nos contaba la novela 1984, que situaba ese nuevo mundo en Oceanía. Oceanía es el nombre utilizado en geografía para denominar a la región formada por Australia, Nueva Zelanda, Nueva Guinea y otras naciones insulares del Océano Pacífico localizadas en las regiones de Melanesia, Micronesia y Polinesia. Pero Donald Trump no solo habla, sino que también nos muestra. De esta manera se pudo ver una mujer reptiliana captada durante transmisión en directo, Cumbre G20 Osaka, Japón 2019. Y todo esto sin contar ese libro novela donde parecen decirnos que Donald Trump es un viajero del tiempo, la novela Barón Trump. Por estas razones es tan temido, pero Donald Trump parece claro que ese festival de la bestia del año 2037 será en la Antártida. El nuevo mundo, el nuevo amanecer. ¿Tú estás en el grupo de las élites? Claro está. Muchos ricos visitan en secreto ese nuevo mundo, pero no quedan nada convencidos de lo que allí se encuentra, y es que no es tan bonito como el resto del planeta. Algunos de hecho ya se instalaron allí, y si fuman un puro entre los fríos bloques de hielo, esperando que llegue el gran evento, entonces ellos reirán los últimos ante una humanidad que quizás ya sabía demasiado. Sueñan con ese día, y bocanada a bocanada de humo imaginan ese día de caos en el mundo, donde ellos contemplaran tranquilamente todo desde la fría Antártida. Oceanía, Eurasia y Asia Oriental son los tres ficticios superestados en la distópica novela 1984 de George Orwell. Las naciones, hasta donde se puede inferir, parecen haber emergido de la guerra nuclear y la disolución civil durante 20 años entre 1945 y 1965. Oceanía es el nombre de uno de los tres superestados en que se divide la Tierra en la novela distópica de ciencia ficción del escritor británico George Orwell, 1984. Los otros dos son Eurasia y Asia Oriental. Todo lo que los ciudadanos de Oceanía saben sobre el mundo es lo que el partido quiere que sepan, por lo que se desconoce cómo evolucionó el mundo hacia los tres estados. Y el lector también desconoce si realmente existen en la realidad de la novela o si son una trama inventada por el partido para promover el control social. Según el libro, Oceanía se fundó tras la absorción del Imperio Británico por parte de Estados Unidos y su geografía comprende toda América, toda Oceanía, las islas británicas, las islas del Atlántico y el sur de África. Mientras que Eurasia lo conforman toda Europa excepto Islandia y el archipiélago británico, y casi toda Asia desde Portugal hasta el estrecho de Bering, y Asia Oriental, el más pequeño y más joven de los superestados, lo conforman China, Indochina, Japón, Mongolia, Tíbet y en general, el sudeste asiático. Las fronteras fluctuantes que durante la guerra se dividen y cambian de control de un estado a otro son principalmente el Polo Sur y una especie de cuadrilátero que se extiende entre Tánger, Marruecos, Brazzaville, República del Congo, Darwin, Australia, y Hong Kong, China, que abarca Asia Central, norte de Mongolia y Tíbet, el África Central, Medio Oriente, sur de India e Indonesia cuya población ha sido convertida en esclavos. La guerra entre las superpotencias se describe como sangrienta y las violaciones, masacres, saqueos, infanticidio así como ejecuciones tortuosas y brutales de prisioneros son comunes, pero ningún estado puede ganarle al otro. Y por lo general la guerra acontece en la frontera fluctuante, pero salvo por esporádicos bombardeos, la guerra jamás toca los centros de civilización y las fronteras bien definidas. Los tres estados se encuentran en un estado constante de guerra, aunque usualmente dos se alían contra otro por un cierto lapso de tiempo, hasta que el aliado se confía, se forman bases militares en las fronteras y entonces lo traicionan, tras lo cual se alían con el antiguo enemigo. Debido a que su poderío es equivalente, ningún estado puede ganar la guerra que se vuelve eterna, aunque la prensa controlada por el gobierno frecuentemente anuncia numerosas victorias.
La guerra es el principal motor de la economía y permite el desarrollo de la industria, así como justificar el control y la violación de los derechos dentro de sus propias fronteras, razón por la cual resultaría inadecuado para los gobernantes de todos los países que terminara. ¿Cómo me suena esta historia? ¿Por qué será? ¿Acaso se empieza a parecer a lo actual? Orwell, en su libro, describe con pasión cercana a la de un entomólogo las tripas de un estado totalitario y la misma esencia de la enfermedad del totalitarismo como anulación del individuo, de la libertad y sobre todo de la verdad. Oceanía, históricamente en guerra con Eurasia en la novela, decide hacer la paz con su histórico enemigo, lo cual debería ser un problema dada la ingente propaganda gubernamental expandida durante años contra esta potencia, pero nada más lejos de la realidad. El Estado decide que nunca ha estado en guerra con Eurasia y asunto concluido. Nunca han estado en guerra, nunca, por lo que hay que reescribir toda la historia, eliminar documentos, cambiar registros, nada que no esté al alcance de una clase funcionarial eficiente y motivada. Asunto arreglado. Orwell, con su mentalidad británica, pensaba que lo de reconstruir la historia y borrar las pruebas era fundamental para la credibilidad del Estado totalitario. ¡Qué maravillosa ingenuidad! El Ministerio de la Verdad, que en neolengua se le llamaba el Miniver, era diferente, hasta un extremo asombroso, de cualquier otro objeto que se presentara a la vista. Fue una enorme estructura piramidal de cemento armado blanco y reluciente, que se elevaba, terraza tras terraza, a unos 300 metros de altura. Desde donde Winston se hallaba, podían leerse, adheridas sobre su blanca fachada en letras de elegante forma, las tres consignas del partido. La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza. Se decía que el Ministerio de la Verdad tenía 3.000 habitaciones sobre el nivel del suelo y las correspondientes ramificaciones en el subsuelo. En Londres solo había otros 3 edificios del mismo aspecto y tamaño. Estos aplastaban de tal manera la arquitectura de los alrededores, que desde el techo de las casas de la Victoria se podían distinguir, a la vez, los 4 edificios. En ellos estaban instalados los 4 ministerios entre los cuales se dividía todo el sistema gubernamental. El Ministerio de la Verdad, que se dedicaba a las noticias, a los espectáculos, la educación y las bellas artes. El Ministerio de la Paz, para los asuntos de guerra. El Ministerio del Amor, encargado de mantener la ley y el orden. Y el Ministerio de la Abundancia, al que correspondían los asuntos económicos. Sus nombres, en neolengua: Miniver, Minipax, Minimor y Minindancia. Nada parece hoy tan plausible como la utopía. Cualquier narración basada en dar por supuesta la persistencia de un estado de cosas que nos antoja dramáticamente inestable resulta menos verosímil que las anticipaciones forjadas por los grandes pesimistas de nuestro tiempo. Poco a poco fue asentándose en las almas la convicción de que radicales cambios han de producirse para transformar no solamente la situación del mundo y la organización de la sociedad, no solamente la existencia del hombre, sino su esencia. 1984 de George Orwell es una novela de distopía cuya trama ocurre en Oceanía, un país dominado por un gobierno totalitario que mantiene en constante vigilancia a sus ciudadanos e, incluso, insiste en espiar sus pensamientos para mantener el orden. El mundo futurista de 1984 está dividido en 3 superpotencias que viven en permanente estado de guerra: Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. Oceanía, conformada por las regiones angloparlantes, está regida por el partido, un grupo oligarca. Este a su vez se divide en el partido interior, el cual gobierna y está conformado por el 2% de la población, y el partido exterior, conformado por el 13% de la población y encargado de ejecutar las órdenes. El 85% que conforma el resto de la población corresponde al proletariado, quienes son ignorados porque el partido considera que no tienen la capacidad intelectual necesaria para organizar una rebelión. El partido mantiene a los ciudadanos bajo vigilancia perpetua, arrestando y haciendo desaparecer a quienes demuestren alguna inconformidad. A la cabeza del partido se encuentra la figura del Gran Hermano, cuya cara está en carteles y monedas. Todos los ciudadanos están obligados a amar y ofrecer su lealtad incondicional al Gran Hermano. El protagonista de la novela es Winston Smith, un miembro del partido exterior que trabaja para el Ministerio de la Verdad, reescribiendo artículos para que cumplan con la ideología y la imagen que vende el partido. Perturbado por su trabajo, Winston escribe un diario dirigido a O'Brien, uno de los miembros del partido interior, debido a que Winston sospecha que O'Brien pertenece a una organización secreta de rebeldes conocida como la Hermandad. Un día Winston conoce a Julia, una joven que le envía una nota que dice: "Te quiero". En Oceanía las relaciones y el deseo sexual están prohibidos, incluso para parejas casadas.
A pesar de esto, Winston decide iniciar una aventura clandestina con Julia. La pareja se encuentra en el segundo piso de la tienda del señor Charrington, el propietario de una tienda de objetos usados, quien parece ser un aliado de la hermandad. Hoy en día este mundo suena tan real ya. La natalidad cae a mínimos históricos, y el gobierno alerta de que está en riesgo poder seguir funcionando como sociedad. El alto coste de la vida y el cambio experimentado por las mujeres, menos motivadas a abandonar el trabajo y renunciar a la independencia, sin olvidar la tradicional aversión a la inmigración, son las causas de una caída récord de la natalidad en Japón. Con un discurso dramático, el primer ministro, Fumio Kishida, ha advertido de que el futuro del país está amenazado, y por este motivo ha inaugurado el curso político 2023 poniendo el foco en ello. El líder del gobierno ha sido tajante ante la necesidad que tiene el país de fomentar los nacimientos. Y ha alertado de que ya no se puede esperar más, porque Japón se encuentra en una disyuntiva de ahora o nunca. Ante los diputados del país, esta semana Kishida ha sido claro. Japón se encuentra en un punto crítico para poder seguir funcionando como sociedad. ¿Qué significa Sekusu Shinai Shokogun, síndrome del celibato, o Niome, esposas diabólicas, o Sosoku Danshi, hombres herbívoros? Todas estas expresiones nos llegan, cómo no, de Japón, ese país de extremos cuyos medios le ponen nombre a cada fenómeno social. Y son el resultado de un nuevo síntoma en la sociedad nipona. Sus jóvenes han dejado de tener sexo, lo dicen las estadísticas. Los japoneses menores de 40 han perdido el interés por las relaciones. Ni citas ni sexo. Para el gobierno, el síndrome del celibato forma parte de una catástrofe nacional. Japón tiene uno de los índices de natalidad más bajos del mundo. En 2012 nacieron menos bebés que ningún otro año. Con 126 millones de habitantes, temen perder un tercio de la población en 2060. ¿Qué nos quiere decir la teoría sueca del amor? ¿En qué consiste la teoría sueca del amor? Así lo expresa textualmente el documental. Todas las relaciones humanas auténticas tienen que basarse en la independencia fundamental entre las personas. El iconoclasta director Eric Gandini explora el estilo de vida sueco con sentido del humor, reflexionando sobre cómo una vida segura y fácil puede convertirse en una existencia vacía y solitaria. El tópico define a Suecia como un modelo de sociedad avanzada con una elevada calidad de vida. Pero, ¿es realmente un país feliz? ¿Es posible que la población más autónoma e independiente del mundo esté insatisfecha? Sin la necesidad de pedir ayuda o favores, el contacto humano queda reducido a la mínima expresión. Cada vez hay más madres solteras que tienen hijos a través de la inseminación artificial, el número de gente que muere sola aumenta año tras año. ¿Merece la pena asumir el aislamiento y la soledad para tener una vida autónoma e independiente? En la novela 1984, un día la pareja es arrestada en la tienda del señor Charrington en posesión del libro escrito por Emmanuel Goldstein, un líder traidor del partido. Winston y Julia son torturados por O'Brien en el Ministerio del Amor, se les realiza un lavado de cerebro en el que pierden su individualidad, respeto y deseo sexual. Al final, Winston aprende a ser leal al partido y a amar al Gran Hermano. A pesar de lo tristemente manido que resulta el término Gran Hermano a raíz del archiconocido reality show televisivo, lo cierto es que, tras este término novelístico de ficción, o no, se esconde la gran novela distópica 1984 de George Orwell. Al contrario que una utopía, una distopía es un mundo ficticio que dista mucho de ser un mundo ideal, y describe más bien un mundo imperfecto en sí mismo, como el que los críticos literarios de los años 50 vieron retratado en la novela de Orwell. Para mí personalmente, esta obra representa una de las grandes novelas que marcó mi adolescencia, y que sigue marcando mi edad adulta. Conforme pasan los años, no solo su contenido socioeconómico no pasa de moda, sino que se va volviendo cada vez más de plena actualidad. Sin duda el maestro Orwell fue una de esas grandes mentes de nuestra historia y un auténtico visionario, supo ver peligros incipientes en nuestros sistemas políticos y económicos, y pudo proyectar lo que podrían suponer para el conjunto de la sociedad y de los individuos en un futuro en el cual solo se equivocó al elegir la fecha en que su novela se convertiría al menos en un tema de plena actualidad, cuando no en una realidad. Efectivamente 1984 fue un año que ya pasó hace décadas, pero como podrán leer en este análisis, las predicciones de Orwell cada vez están más cercanas al mundo que nos está tocando vivir en el siglo XXI. Tras esta breve introducción, pasamos a abordar los temas concretos relacionados con el análisis socioeconómico al que les tenemos acostumbrados desde estas páginas.
No tiene mucho sentido entrar en los aspectos puramente políticos y sociales de la novela, y de la sociedad de hoy en día. Al respecto me limitaré a remitirles al post cuyo link les he incluido antes, aunque, para los que no tengan el tiempo o las ganas de leerse los breves 6 párrafos que componen dicho artículo, sí que me gustaría dejar constancia aquí de que las redes sociales, los smartphones, y la hiperconectividad que todos estamos desarrollando, no hacen sino sentar las bases de un futuro con inminentes y nada despreciables riesgos de que surja un totalitarismo que tenga todos los medios para poder ejercer un control absoluto sobre sus ciudadanos. Dicho sea de paso que, con estos medios tan invasivos, una vez que haya alcanzado el poder e instaurado su posible régimen, será harto difícil escapar de sus tentáculos. Nada que se aleje de la ficción descrita por Orwell a mediados del siglo XX. La economía del futuro descrito por Orwell prácticamente no existe, y su opaca gestión se limita en muchos casos a que nuestro rebelde Winston Smith y sus compañeros cambien la historia y las cifras económicas del pasado para ocultar la realidad del sistema. Así, cuando el Partido Único decidió que había que acometer una siempre polémica subida del precio del chocolate, el diligente Winston y sus compañeros modificaron todo rastro mediático del precio anterior de la dulce mercancía, y lo sustituyeron por un precio pasado que en realidad era muy superior al que fue de verdad. De esta manera, el Partido Único publicitó como una populista bajada del precio del chocolate lo que en realidad era una onerosa e inflacionaria subida en toda regla. Miren ustedes la realidad de los medios de hoy en día, cómo en todas las economías se cocinan los datos macroeconómicos y microeconómicos, cómo el poder económico y el político acaban siendo una misma cosa, cómo los smartphones aunados con el Big Data nos están perfilando a todos y permitiendo controlar nuestros pensamientos y nuestras acciones, y cómo la progresiva digitalización de toda la información de la humanidad hará que en un futuro, que ya es presente, cambiar una información suponga meramente cambiar un registro en una base de datos, en concreto, sobre el trascendente tema del Big Data, con reveladora noticia incluida. Ya analizamos en el artículo Trump y el posible paso atrás de la globalización cómo el Big Data habría resultado decisivo en la repentina victoria del presidente Trump, y cómo Trump habría sido el primer presidente del Big Data, tal y como lo fuera en su día Obama con las redes sociales. Pero el aspecto más visionario de Orwell, y me atrevería a decir que con tintes casi adivinatorios, es uno sobre el que me gustaría llamarles especialmente la atención, debido a la evolución de los últimos acontecimientos en el contexto internacional. George Orwell distingue 3 macrozonas socioeconómicas diferenciadas, en permanente conflicto entre ellas, y que las 3 adolecen de un régimen totalitario similar que no hace sino hacer creer a sus ciudadanos que ellos son los únicos ciudadanos libres del planeta, mientras que las otras 2 superpotencias son regímenes totalitarios en los que sus habitantes viven bajo el yugo de una dictadura que en el fondo es común a todos. Estas 3 zonas geopolíticas y socioeconómicas son las siguientes. Oceanía. INCSOC es el régimen instaurado, nombre que simplemente es la abreviatura de socialismo inglés. Esta superpotencia engloba lo que hoy en día es el Reino Unido, Irlanda, toda América, Australia, Nueva Zelanda y el sur de África, pero yo metería aquí por cercanía a la Antártida, el Nuevo Mundo, el nuevo amanecer de las élites satánicas. El gobierno estadounidense considera que es posible reforestar y hacer apto para la edificación y la agricultura el continente, actualmente un páramo de hielo prácticamente inhabitable. Se trata de un proyecto que hasta ahora ni un solo gobierno se había atrevido a poner sobre la mesa por su envergadura, pero que podría ser una realidad en 4 o 5 décadas. Podemos hacerlo, no podemos conformarnos, hay que actuar y hay que hacerlo ahora, recalcó ayer Trump. La decisión de Trump es un esfuerzo sin precedentes que trata de poner fin a una situación preocupante que impediría a las generaciones futuras habitar el Polo Sur. Si seguimos cumpliendo con los acuerdos de París, que considero muy perjudiciales, los niños del futuro no podrán vivir en la Antártida y debemos pensar en ellos, dijo el presidente americano al detallar su proyecto. Hay que pensar en el futuro, insistió. Y es que Donald Trump habla demasiado y lo cuenta todo sin contar nada. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.